amable, gracias. Son las 7:50 con 50 minutos, 7:50. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión y además hablar de temas importantes que tienen que ver con esta procuración de justicia, yo diría, en favor de la condición de género, en favor de las mujeres, obviamente, que permite y que ayuda para que podamos nosotros pues acabar de manera definitiva no solamente con la violencia, sino también con la discriminación que muchas veces sufren de doble manera las mujeres. Además de lo que significan estos avances que de manera importante se han logrado desde el punto de vista institucional entre mujeres defensoras, luchadoras sociales, activistas que han puesto el dedo en la llaga para que este tema se convierta en un tema importante, fundamental para la definición de las políticas públicas. A propósito del Día Internacional de las Mujeres por la Paz y también el desarme del que comentaba yo al principio de este espacio informativo y que agradezco mucho que nos acompañe en esta mesa de trabajo mi querida abogada y activista defensora de los derechos humanos, mi querida Maricruz Ocampo. ¿Cómo estás, Maricruz? Buenos días. Encantada de estar aquí. Buenos días y gracias además por estar con nosotros. Bueno, hay temas importantes que habrá que referir. Primero, sobre los avances que me parece son significativos en lo que tiene que ver justamente con esta defensa de la condición de las mujeres, en esta defensa también de lo que significa pues esta posibilidad institucional de que el esfuerzo que realizan organizaciones sociales, activistas, mujeres defensoras de los derechos humanos sirva realmente para que en Querétaro por lo menos se vayan perfilando políticas públicas de manera distinta, mi querida Maricruz. ¿Así es o seguimos todavía en ciernes en este tema importante para Querétaro? Mira, yo creo que ha habido muchos avances, pero no han sido gratuitos ni tampoco nos los han otorgado por las buenas, ¿eh? Porque, por ejemplo, esto que ocurrió ayer en la presentación de las medidas de protección que se van a emitir de manera digital, pues esto viene de la solicitud de la activación de la alerta que hicimos en 2015, ¿no? Ya hace 7 años, y que, bueno, al final continúa generando frutos, legislación, normatividad nueva, ¿no? Y ahora esto. Entonces estamos realmente muy contentas porque las medidas de protección que se emiten para víctimas y personas ofendidas por delitos, principalmente van para mujeres. Y principalmente van para mujeres que son víctimas de violencia por su pareja, fíjate. Sí, caray. ¿No? Entonces, estas medidas que además están en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General de Víctimas, pues bueno, muchas veces se emitían, se la daban a la señora en un papel y luego le decían, por favor, vaya y entréguesela a su marido, ¿no? Sí, claro. Y te imaginas que bien lo tomaba, ¿no? Y luego regrese de la siguiente vez que la golpeé porque pues, no era blindada, ¿no? Sí. Entonces creo que es muy interesante esto porque además luego nos tocaba que las señoras llamaban a las autoridades para que se ejerciera la medida de protección, pero no la encontraban porque era un documento de 10, 15 páginas, ¿no? Con todos los antecedentes y tal, que a ellas tampoco les quedaba muy claro de qué las estaban... Se perdía. No, y se desbarataba y no les quedaba ya claro de qué las estaban protegiendo, realmente en qué consistía. Entonces creo que esto es un gran avance. Yo ayer que estuve en la presentación la vi, es una tarjeta, como un tamaño de una tarjeta de crédito, que tiene un código QR en el que, y un número, un PIN. La persona recibe mensajes de vía texto donde le están dando información constante sobre las medidas que se le otorgaron, pero además cuando las autoridades llegan, la policía estatal, la policía municipal, leen el código QR y en la tableta de la policía o del policía aparece la medida de protección, la foto del agresor. O sea, es una cosa realmente muy interesante. Creo que es un gran avance. Pero me parece, y ahí voy al pero, porque ya sabes que yo siempre tengo un pero. Está bien. El pero es que no sea una medida aislada, que realmente se entienda no nada más cómo se emite, ¿no? o en el plástico, sino que cuando una mujer vaya a la fiscalía, en donde sea que esté en el estado, el fiscal o la fiscala que la va a atender tenga la sensibilidad y la capacitación para comprender el peligro que corre esta mujer y emitir la medida. Y de manera inmediata, estaba yo revisando además que en segundos, en los 18 municipios a través del CQCIAS, por ejemplo, que es una estructura cibernética, se puede notificar de estas medidas de precaución. Va a formar parte del sistema de información único que se comunica con todos los C4 y todos los centros de todas las instituciones. De comando, en el municipio de Querétaro, por ejemplo, quien es responsable de dar seguimiento
a las órdenes de protección es la Dirección Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de Género, que dirige Adriana García y a la que ha hecho un extraordinario trabajo también. Sí. Entonces nosotros lo que hacíamos antes con Adriana, le tomábamos foto al documento, se lo mandábamos para avisarle y demás. Ahora ya no vamos a tener que hacer eso. Adriana en tiempo real va a estar recibiendo la información, algo que nos parece extraordinario. Pero otra vez, que no sea una acción aislada, que se tenga también la capacitación de todos los y las funcionarias que las emiten y de las y los funcionarios que le tienen que dar seguimiento. Que no sea aislada, que no sea una declaración, que no sea un evento público, político, etcétera, etcétera, sino que realmente le vayamos dando forma a lo que tiene que ver con esta defensa, cuidado y atención de las mujeres. Es que tiene que ir vinculada, o sea, más que sea un discurso, porque pues evidentemente creo que ya no lo es, porque ayer yo lo chequé con mi teléfono y efectivamente te conecta. Más bien que se activen a todas las otras instituciones que tienen que estar pendientes de la situación de una mujer que está viviendo violencia, ¿no? Como puede ser la Comisión Estatal de Víctimas, como puede ser el Instituto Queretano de las Mujeres, que tú sabes, yo considero que no está haciendo ahorita un muy buen trabajo, que digamos, como pueden ser los institutos municipales de las mujeres. Mira, yo no puedo dejar de pensar, y yo sé que el hubiera no existe y el público me va a tener que disculpar porque voy a regresarme al pasado, pero ¿qué hubiera sido para Nancy Guadalupe cuando pidió atención al gobernador si hubiese tenido un mecanismo de este tipo donde habría podido haber una reacción inmediata? O Griselda, que fue el primer caso que se sentenció por feminicidio y a la que se le emitieron varias medidas cautelares mal emitidas por los tribunales familiares, donde le decían tienes 15 días de protección y vente a divorciar, ¿no? Claro. Entonces creo que esto es un avance y no dejo de pensar en ellas. Ojalá hubiésemos hecho esto antes, pero bueno, viendo hacia el futuro tenemos que ser muy conscientes de que las mujeres en México estamos viviendo situaciones graves de violencia. Tuvimos el asesinato de una activista, de Cecilia Mozón, en Puebla hace 2 días, ¿no? Sí, así es. Que son mujeres que lo condenan a nivel internacional. Totalmente. En otros países, en otros lugares, en otros espacios, y aquí en México pareciera que no pasó nada. Pues mira, es una historia terrible porque es la historia de una mujer, una activista, una abogada que hace muchas cosas parecidas a las que yo hago. Yo realmente pensé en ti. Pues yo también pensé en mí, pensé en Marlene Martín y pensé en muchas compañeras que estamos haciendo esto, que acompañamos los casos, que vamos a los juzgados, que pedimos las medidas de protección, ¿no? Las medidas de pago de alimentos, ¿no? Y demás. Y que no tenemos protección, pero también pensé en todas esas mujeres, miles de mujeres en México que todos los días son víctimas de violencia, 9 desaparecidas todos los días en nuestro país, 11 asesinadas. Entonces, pues mira, esperemos que estas medidas que está tomando la Fiscalía realmente impacten. Necesitamos realmente empezar a ver reducción de números. Y yo escuchaba cómo se han congratulado tanto de que somos el Estado con el mejor, ¿no?, calificación en cumplimiento del Estado de Derecho. Pero fue .49 de 10. Entonces, reprobado es reprobado, ¿no? O sea, a lo mejor eres el menos reprobado. O sea, faltan todavía. Pues sí, falta mucho porque ese número debería estar en 7 y 8, no en 4.9. Y hay estados que tengan esas calificaciones. No, Querétaro fue el mejor y fue .49. O sea que estamos, pero de la patada, Maricruz. Como país estamos reprobados. Ahora, regreso también a estas medidas cautelares que tú ya señalabas, que ya se han hecho de manera digitalizadas. ¿Existe en otros estados esta posibilidad? ¿Existe en otros lugares esta iniciativa como ya se está aplicando en Querétaro? No, fíjate que no. Yo a veces me siento como que soy como el gobernador cuando hablo con compañeras que hacen esto en otros estados de la República, porque realmente hemos tenido avances importantes en Querétaro. No quiere decir que no haya violencia contra las mujeres en Querétaro. Tenemos números rojos en varios temas, violación, lesiones dolosas contra mujeres y demás, ¿no? Sin embargo, cuando nos comparamos, y tristemente no nos podemos comparar con Suecia, mal de muchos, solo de tontos, decía mi abuela. Colima, por ejemplo, tiene el primer lugar nacional en homicidios dolosos de mujeres por casi 100,000 habitantes. Fíjate nada más. ¿No? Guanajuato tiene el primer lugar en números netos de homicidios de mujeres, tanto dolosos como culposos, ¿no? Entonces, nuestro país no está muy bien.
Pero pues tenemos que sumarnos, cerrar filas y ver cómo le hacemos. Sigue siendo un tema pendiente, el tema de la seguridad, pero aquí, por ejemplo, en este caso, particularmente con el caso de las mujeres, no hay en otros estados de la República por lo menos una iniciativa de esta naturaleza. No de esta manera. Ajá. Tienen otras cosas que nosotros no tenemos y que estamos prontos a tener, por ejemplo, los juzgados donde se atienden exclusivamente situaciones de violencia contra mujeres, que creo que ya se inaugura el viernes. Sí. Entonces, creo que eso es un avance. El primer estado que lo tuvo fue Chihuahua y lo han hecho bastante bien. Tenemos todavía situaciones, por ejemplo, no se ha modificado el Código Penal del Estado de Querétaro para eliminar el tema de la penalización de la interrupción legal del embarazo, que en otros estados se está haciendo a raíz de la solicitud de activación de las alertas por agravio comparado. Tenemos pues todavía muchas policías que no han sido capacitadas en materia de género, y entonces a la hora que una mujer llama, pues el policía lo que aplica sus prejuicios, ¿no? Sí, claro, y necesitamos justamente generar esta nueva cultura. Tiene que haber una sinergia entre todas las autoridades, porque de otra manera nada más vamos haciendo eslabones ahora sí que sin unir, de una cadena que se requiere para la atención de estos Pierde temas. Sentido y no tendría ninguna razón el que se puedan hacer de manera aislada. Mira, ahorita, por ejemplo, tenemos un protocolo único de atención a víctimas que se publicó en julio del año pasado, que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y ya pasaron cuántos meses de esta administración y todavía no se está trabajando. Siete, y eso es urgente. Urge que va desde de la el mano primer con día. lo que ayer se anunciaba. Exactamente, va de la mano. Oye, antes de agradecerte como siempre en este espacio informativo, Maricruz, hablábamos el día de ayer justamente en este esquema de activar esta digitalización también desde la perspectiva de la Fiscalía General en el asunto de los certificados o de las cartas de antecedentes de no antecedentes penales, mejor dicho, y que de repente pues hay mucha gente que no las puede pagar, Maricruz. Pues mira, ayer se presentó la manera digital de obtenerlas, ¿no? Creo que está muy bien porque solamente en cinco instalaciones se podían pedir, entonces había personas que tenían que pagar taxi, Uber o lo que fuera, ¿no? Para irlas a solicitar de ida y de regreso. Sí, claro. Entonces esta manera de hacerlo va a tomar como 7-8 minutos. A mí se me hizo muy interesante la forma en la que se está haciendo. Sin embargo, es un trámite, ahí va el pero, ya saben. Sin embargo, aun cuando es un trámite mucho más fácil, me parece que la persona tiene que depender de tener tecnología para poderlo hacer, y no todo el mundo lo tiene. A las personas que les piden esto muchas veces son jornaleros que no tienen el acceso a una computadora o esto, ¿no? Entonces esa es una. Y la otra es que me parece un trámite caro, cuesta 244 pesos, que son realmente 2 salarios mínimos. Entonces, creo que ahí habría que considerar quiénes son las personas que más solicitan este tipo de trámite para hacer un estudio socioeconómico y realmente darle un precio que finalmente permita a la gente solicitarlo sin estar tronándose los dedos de cómo lo va a pagar. Accesible, factible, no tiene dinero, no tiene trabajo, van a solicitar una carta de antecedentes no penales y pues tienen que pagar 244 pesos y tampoco los pueden tener para el círculo que se te va generando. Es un círculo muy perverso, ¿no? Sí. En el que una persona que está solicitando trabajo a lo mejor en una fábrica que no tiene dinero, tiene que pagar esto y no lo puede pagar y entonces no puede obtener el trabajo, ¿no? Y así nos vamos. Va junto con pegado, diría la abuela Pava. mi querida Maricruz Ocampo, como siempre, mi respeto, mi cariño, mi admiración, y que no se conviertan en piedritas en el camino y que podamos aspirar a un esquema también de libertad donde justamente el tema de la libertad y de la justicia sean una realidad vivible aquí en Querétaro. Creo que Querétaro, mira, tiene muchas cosas buenas. Y la verdad es que nunca como hoy las mujeres estamos ejerciendo nuestros derechos, si lo consideramos en la historia, pero nos falta mucho todavía, no podemos dormirnos en nuestros laureles, no podemos bajar la guardia, y por supuesto nosotras en el activismo vamos a seguir siendo una piedrita en el zapato, porque ya vimos que cuando molestamos es cuando realmente se hacen las cosas. Y ojalá que se hagan las cosas y que se hagan bien, sobre todo. Totalmente. Maricruz Ocampo. ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden localizar? Pues estoy en el Universal los miércoles, ahí está en mi columna, en TV UAC los lunes por la noche, y en Facebook como Maricruz Ocampo Guerrero, y en Twitter en
@mcruzocampo. Activista, defensora de los derechos humanos, mujer, obviamente con un gran valor para poder defender las causas, no solamente de las mujeres, sino yo diría de la sociedad queretana. Gracias, Maricruz, que tengas buen día. Gracias a todos. Son las 8 de la mañana con 4 minutos, 8:04, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Voy a platicar aquí en cabina con Eduard Sánchez, él es el director del INDEREC en Querétaro, a propósito de diferentes propuestas, obviamente, exigencias, necesidades y demandas que desde la perspectiva deportiva también se tienen que atender. La pausa y volvemos. Después del corte, en transmisión simultánea, radio y televisión, conectando emociones, Canal 71 de WIS